solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, ni el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue, aleluya, en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Alabado Dios. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Jesús, solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, yo te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que
aunque pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que yo he esperado este momento toda mi vida. Alabado sea Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos que están al alcance de esta transmisión en esta hora. Estamos contentos, hermanos, a esta hora que estamos solos. El hermano Javier y este servidor de Dios y de ustedes en la casa del Señor. Estamos experimentando una presencia poderosa. Dios está en este lugar. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Dios está en este lugar, hermano, porque esta es la casa del Señor y vinimos aquí con un solo propósito: adorar a Dios y transmitir para ustedes el mensaje de la palabra del Señor, porque al fin y a la postre lo que nos va a sostener en pie en medio de la hora más difícil es la palabra del Señor. Quisiera comenzar antes que nada agradeciendo al Señor por esta oportunidad y felicitando con toda la fuerza de mi corazón, y yo sé que los hermanos de nuestra congregación hacen eco de mis palabras, a nuestro hermano Javier, porque ciertamente ha sido inspirado. No sé si pueda continuar, hermano. Dios está aquí, yo estoy sintiendo esta presencia. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Y en esta tarde, a esta hora de la tarde, las 3 que estamos grabando este mensaje, hermano, hay una presencia tan terrible del Señor en este lugar que se me hace hasta imposible contener mis lágrimas. Dios está aquí, hermano. Ruego al Señor que cuando usted vea esta transmisión, esta misma presencia del Espíritu Santo le sea transmitida a usted y usted pueda recibir de Dios la bendición en esta tarde. Así que me disculpan, pero estoy deseoso de adorar a Dios, de bendecir su nombre, de danzar en su presencia, de cantar al Señor, de alabar a Dios. Así que en esta hora reitero mi felicitación al hermano Javier, porque la Biblia dice, hermano, en Filipenses capítulo 2, verso 13, dice la Biblia que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo estoy seguro que esto que está ocurriendo a esta hora y que hemos venido disfrutando los hermanos de la iglesia a través de las redes sociales, esto lo puso Dios en el corazón del hermano Javier. Y Dios no solo lo puso en su corazón, sino que le dio la capacidad, la habilidad y la fortaleza para que él pudiera llevarlo a cabo. Así que felicitamos entonces al hermano Javier, su esposa, su familia. Dios los siga bendiciendo y los siga usando en la manera en que lo viene haciendo. Alabado Dios. Quisiera entonces compartir con ustedes una pequeña reflexión de la Escritura. Y ciertamente estamos viviendo días difíciles, no solo el mundo entero, sino la iglesia del Señor. Hace unos minutos salieron unos hermanitos de aquí, de la casa del Señor, y yo les dije que cuando esto acabara vamos a tener que instituir el día del abrazo, porque nos amamos de manera tal que deseamos ya abrazar a los hermanos, abrazar a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, pero cuidándonos, ¿verdad? Estamos siguiendo todas las directrices de las personas que están a cargo. Así que en esta tarde quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura que voy a compartir en reflexión, y se encuentra en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, de los versículos 13 al 15. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y voy a compartir con ustedes esa lectura que dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando Jesús dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. En este capítulo 3 del Evangelio de Juan estamos encontrando esta maravillosa experiencia en la persona propia de Jesús, donde tiene una conversación con un hombre llamado Nicodemo, el cual es maestro de la ley, maestro en la enseñanza de la palabra, de las escrituras al pueblo judío. Y Jesús le hace llegar una enseñanza a Nicodemo tan importante, tan básica en la vida de cualquier cristiano, y es que Jesús le habla a Nicodemo de lo que es el nuevo nacimiento, y le dice a Nicodemo: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Nicodemo, siendo maestro de la ley, no entiende. Claro está, Jesús está en un plano natural divino, Nicodemo está en un plano natural humano. Cuando Jesús hace esa expresión, Nicodemo piensa seguida en el alumbramiento de su madre, en el momento de traerlo a la vida. Pero Jesús no está hablando de ese tipo de nacimiento. Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, porque si no nacieres de nuevo, no puedes entrar, no vas a ver el reino de Dios. Y en ese diálogo de Jesús con Nicodemo, Jesús le dice: Nicodemo, tú eres un maestro y sin embargo no entiendes estas cosas. Y eso que te estoy hablando de cosas terrenales, si te hablo de cosas celestiales, menos vas a entender. La Biblia enseña, hermano, que el que es espiritual se ajusta a las cosas que son del Espíritu. Entonces Nicodemo no podía entender, porque Nicodemo era un hombre muy religioso. Y en este asunto de servir al Señor, nosotros hemos entendido por el pasar de los años que la experiencia de vida cristiana no es una experiencia religiosa. Nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Nicodemo no entiende el mensaje y Jesús comienza a hablarle a Nicodemo de otro asunto. ¿Y qué hace Jesús? En el verso que vimos a continuación, en el capítulo 13 y verso 13, Jesús le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, nadie subió antes al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces aquí vamos a encontrar, hermano, que Jesús está llevando a Nicodemo hacia una comprensión de quién es realmente Él. En el capítulo 4, un capítulo más adelante del que estamos considerando, está la experiencia de Jesús con la samaritana. Y Jesús le dice a aquella mujer: mira, mujer, si tú conocieras cuál es el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te está pidiendo a ti de beber, entonces tú vendrías y me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Jesús está identificándose con aquella mujer como el dador del agua que da vida. En muchas ocasiones Jesús hizo estas expresiones en los 4 evangelios. Podemos ver a Jesús presentándose ante los hombres, presentándose ante las multitudes, presentándose ante sus discípulos con la divinidad que le corresponde, porque no podemos perder de vista que en Jesús hay 2 naturalezas. Está la naturaleza humana, que es Jesús, el Hijo de María, y está la naturaleza divina, que es Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Entonces Jesús se presenta en muchas ocasiones y se presenta de diferente manera. En una ocasión le dice a los discípulos: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En otras ocasiones se presentó en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en el versículo 15. Encontramos a Jesús haciendo una oración al Padre, y cuando Jesús oraba decía: Padre, la hora ya llegó. Glorifica a tu Hijo con la gloria que yo tuve contigo desde antes que este mundo fuese. Jesús se presenta no solo como el dador del agua de vida, no solo como el pan vivo que descendió del cielo, no solo como el Hijo del Hombre, porque en el verso 16 del Evangelio de Juan, del capítulo 3, Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, amigo, hermano, nadie puede venir al Padre si no es a través de Él.
Jesús se está presentando y está presentando su divinidad. Él está queriendo que el hombre entienda que además de ser el hijo de María y del carpintero José, Jesús también es el Hijo de Dios. Es el mismo Dios encarnado, hecho hombre, para que usted y yo pudiéramos ser salvos a través de él. Capítulo 1, verso 12 del Evangelio de Juan. Dice el escritor bíblico que Jesús, hablando, hizo una aseveración y dijo: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús se presenta en el capítulo 17 como el compañero de Dios en la creación. Es Dios mismo, es la segunda persona de la Trinidad. Él estaba cuando el mundo fue hecho. Jesús está presentando dos doctrinas fundamentales de la palabra de Dios para el cristianismo a nivel de todo el mundo. No se puede decir que es cristiano, que somos cristianos, que nuestra iglesia es una iglesia cristiana, si no entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús existe desde antes de la creación del mundo. Jesús presenta dos doctrinas fundamentales: la preexistencia de Cristo y la divinidad de Cristo. Entonces, Cristo no solo es Dios, sino que también fue parte de la creación de todo lo que vemos hoy. Él es Dios y es uno con el Padre. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el verso 30, Jesús dice: yo y el Padre uno solo somos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si Jesús no fuera Dios, el apóstol Pablo enseña y dice que si Jesús vino a la tierra y no murió, y si no murió y no resucitó, entonces predicar es en vano, nuestra fe es en vana. Pero hoy en día nosotros sabemos que la fe que predicamos está fundamentada sobre un solo fundamento, valga la redundancia, que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que solamente a través de Él y de su sacrificio en la cruz del Calvario es que usted y yo podemos tener vida en abundancia y poder tener la redención de nuestros pecados y una plena comunión con el Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Estos versículos señalan no solo la divinidad y la preexistencia de Cristo, son dos doctrinas fundamentales de la Escritura. Ahora, ya en el versículo 14, Jesús viene a hacer alusión a un pasaje del Antiguo Testamento. Aquí en el Evangelio según San Juan, en el verso 14, Jesús se expresa y dice: gloria a Dios. Dice Jesús a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús está haciendo alusión a una porción de la Escritura en el libro de Números, capítulo 21, donde ocurrió un suceso tremendo. Capítulo 21, versículos 3 al 9 del libro de Números. Dice la Biblia que el Señor Jehová había entregado en manos del pueblo de Israel al cananeo, al rey de Arad. Habían hecho guerra contra ellos y los habían sojuzgado, los habían sometido. Dios le había dado al pueblo de Israel la victoria sobre el cananeo. Dice la Escritura que inmediatamente de ahí partieron camino del Mar Rojo. Y el pueblo, dice la Escritura, ese versículo me llama mucho la atención porque dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 21, dice que el pueblo se desanimó por el camino. Y ciertamente, hermano, cuando uno camina en el Señor, uno se da cuenta que hay momentos, hay dificultades en la vida de nosotros los creyentes. Gracias, varón. En la vida de los creyentes hay una serie de dificultades en el camino, en el caminar de la vida cristiana.
surgen tantas dificultades, tantas cosas difíciles que se nos presentan? Porque la Biblia enseña que el camino de Dios es un camino de bendición, es un camino de protección, es un camino de ayuda de parte de Dios. Pero también la Biblia dice que vamos a tener dificultades en el caminar. Capítulo 16 de Juan, Jesús habló y dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero eso sí, confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, si Él venció y Él camina con nosotros, hermano, ciertamente nosotros venceremos. Pero es necesario, dice la Biblia, que a través de pruebas y tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Entonces aprendemos que el camino del Señor es un camino de rosas, pero que las rosas tienen sus respectivas espinas. En algún momento escuché a alguien decir un pensamiento, el cual leía: no maldigas a las rosas porque tienen espinas, bendice mejor las espinas porque tienen rosas. Y este camino del Señor ciertamente es hermoso, hermano, lo disfrutamos. Yo acabo de llegar aquí a la casa del Señor hace un rato, y estando vacío el templo, yo experimenté y experimento todavía una presencia poderosa de Dios a través del Espíritu Santo en este lugar. Dios está aquí con nosotros. Entonces, en el capítulo de Números, la Biblia me enseña, me dice que aquel pueblo en su caminar se desanimó. Estamos hablando de un pueblo grandísimo, caminando por el desierto, caminando por lugares difíciles, sin muchas cosas materiales que disfrutar, sin una, como lo llaman ahora, sin una zona de confort. No habían privilegios, no habían lujos, no habían muchas cosas que nosotros podemos disfrutar en el día de hoy. El pueblo se desanima, y cuando el pueblo se desanima, ¿sabe lo que hicieron esta gente? Este pueblo de Israel era un pueblo que la Biblia en muchas ocasiones lo llama un pueblo duro de servicio, un pueblo que no le gusta inclinarse, que no le gusta humillarse. Y lo que hacían era que cuando tenían dificultades en el desierto se levantaban contra Moisés y murmuraban contra Moisés y contra Dios. En el capítulo 21 del libro de Números, dice la Biblia que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y le dijo a Moisés: ¿por qué tú nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No era la primera vez que Moisés oía esta expresión. Moisés era un hombre con una paz tremenda, hermano, porque para bregar con este pueblo, cada vez que tenían dificultades, el pueblo murmuraba contra Dios y murmuraba contra Moisés. Entonces, mire lo que ocurre aquí. Ellos hablan contra Dios, le hablan a Moisés y le dicen: tú nos volviste, le vuelven a decir a Moisés: tú nos sacaste de la tierra de Egipto, donde éramos esclavos, donde vivíamos en Gosén, que no era ninguna tierra de bendición. Gosén era una tierra difícil para vivir, donde ellos vivían como esclavos, y volvieron con la misma queja. Hermano, hay gente en la iglesia hoy, hay gente en medio de nosotros mismos que viven más en la quejabanza que en la alabanza. Hay gente que vuelven a decirle a Dios: hubiéramos quedado en el lado de allá, porque en el lado de allá teníamos más comodidades, en el lado de allá se nos permitía hacer lo que a nosotros nos parecía, en el lado de allá podíamos hacer tantas cosas que ahora en el camino del Señor no hacemos. Entonces viven anhelando las cosas que hacían antes, olvidándose de aquella expresión del apóstol Pablo en el libro de los Corintios, donde decía: de modo que si alguno está en Cristo, esa nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. En Cristo todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. La misma queja otra vez, vez tras vez, la misma queja delante de Dios y del caudillo Moisés. Nos hubiéramos quedado allá. Hay gente que siempre se está quejando y hay gente que siempre están murmurando. Otra vez los mismos, siempre actúan los mismos, siempre predican los mismos, siempre cantan los mismos y viven en una quejabanza continua, en vez de agradecer que Dios nos sacó de la vida que vivíamos antes y nos ha traído a vivir una vida en el servicio a Dios que es maravillosa. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? En el libro de Números dice que Dios se enojó, hermano, porque Dios se enoja. Dios se enojó contra aquel pueblo, Dios se airó contra aquel pueblo y Dios trajo un juicio sobre la nación. Algunas personas dicen: ese no es el Dios que a mí me gusta escuchar. Dios que trae juicio, Dios que trae cosas difíciles sobre los pueblos. Bueno, hermano, en primer lugar tengo que responder a eso, que hay una palabra que define a Dios.
además de ser divino, además de ser todo amor, todo misericordia, hay una palabra que define a Dios y es la palabra soberanía. Y soberanía quiere decir que como Él nos creó, dice el salmista, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Como Él es soberano, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere. Y ninguno de nosotros puede instruir a Dios sobre lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. De la misma forma que es un Dios de amor y de misericordia, es un Dios que se molesta cuando usted y yo le retamos su autoridad, nos vamos por encima de su palabra y hacemos lo que bien nos parece en vez de hacer lo que es la voluntad del Señor. El propio Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, dijo: si alguno no le hace caso a mi palabra, ese tiene quien le juzgue. Esta misma palabra le va a juzgar en el día postrero. Entonces a Dios llegamos a la determinación de que solamente se le obedece y no se le cuestiona. Dios levantó un juicio sobre aquella nación y aquel juicio vino a manera de serpientes que la Biblia llama ardientes. Un montón de serpientes ardientes que salieron de los montes, serpientes cuya mordedura era tan terrible que eran capaces de matar a una persona. Póngale el nombre que usted quiera. Habían serpientes de cascabel, habían serpientes, unas que se llaman la mamba negra, que con una picada de ellas, con una porción del veneno de esta serpiente pueden matar hasta 100 personas. El pitón y muchas otras diferentes tipos de serpientes que eran capaces de matar a una persona salieron de los montes a morder al pueblo de Israel y a causar gran destrucción y gran mortandad en medio del pueblo. Aquella plaga mortal era la respuesta de Dios a la rebelión de todo un pueblo. Vuelvo a insistir, si Dios viene en juicio contra una nación, ciertamente Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, Él tiene la autoridad de hacer lo que Él entiende necesario con aquellos que somos criaturas suyas, hechura suya, como dice la Escritura. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, sojuzgado por el faraón, hechos esclavos por más de 400 años, aquel pueblo tuvo que ser sometido muchas veces a muchas dificultades. Cuando Dios decide libertar al pueblo de Israel, a los hebreos de mano de Faraón, sacarlos de Egipto con mano dura, la Biblia enseña que Faraón endurece su corazón. ¿Y qué hizo Dios? Desencadenó sobre aquella gente, sobre Faraón y sobre Egipto 10 plagas, no una, 10 plagas. Para que se ablandara el corazón de Faraón, las primeras 9 plagas fueron terribles, haciendo la salvedad de que el pueblo hebreo estaba en un lugar aparte, en un sitio donde Dios había prometido que les iba a guardar, que los iba a cuidar. Y cuando Dios derramaba, hacía llegar aquellas plagas de mosca, de piojo, de oscuridad, de sangre en las aguas, cuando Dios derramaba aquellas plagas sobre Egipto, al pueblo de Israel no les llegaban, no los tocaba. Oye, hermano, vale la pena recordar aquella expresión del salmista en el Salmo 91 cuando dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas tú estarás seguro. Alabado sea el nombre del Señor. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por lo tanto, no te sobrevendrá mal. Entonces Dios traía aquellas plagas y allá en Gosén, donde estaban los hebreos, eran guardados de aquella situación. La última, la 10ª plaga que Dios envió tenía que ver con la muerte de todos los primogénitos en Egipto, incluyendo al hijo de Faraón. Sin embargo, los hijos de Dios que estaban en Gosén, se les dio una orden: roceen con sangre los dinteles de las puertas de sus casas, y el ángel de la muerte no podrá entrar. Alabado sea el nombre del Señor.
Ciertamente yo he pensado en esta porción de la Biblia muchas veces y yo digo que quizás, aunque la Biblia no lo registra, pudo haber alguno que otro de los hebreos que, dudando del mensaje de Moisés, de lo que Dios le había dicho, no roció el dintel de su puerta con aquella sangre y enfrentó el juicio de Dios. Porque lo que iba a detener el juicio de Dios, la muerte del primogénito de cada familia, no era el que fueran hebreos, el que fueran pueblo escogido de Dios, sino la sangre que estaba en el dintel de la puerta, porque aquella sangre iba a representar lo que hoy representa la sangre poderosa de Cristo, que fue la que en la cruz del Calvario nos limpió del pecado y nos libró para siempre de la muerte. Alabado Dios. Y cuando hablamos de la muerte, no hablamos de la muerte física, porque todos vamos a llegar ahí. Hablamos de la muerte espiritual, porque mi Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora, muchos murieron y luego el pueblo fue donde Moisés, humillado, y le dijeron a Moisés: nosotros sabemos que hemos pecado, por favor, ora a Dios y pídele al Señor que nos quite esta plaga de serpientes ardientes que nos están matando, que están diezmando la población. Entonces hubo arrepentimiento delante de Dios y de Moisés, y le dijeron: por favor, pídele a Dios que nos quite esta plaga. ¿Qué hizo Moisés? Oye, hermano, Moisés, lleno de paciencia en su corazón y lleno de un amor profundo por el pueblo hebreo, del cual era parte, de la nación que él era parte, porque él era un hebreo, aunque fue criado en los palacios de Egipto. Moisés intercede delante de Dios. Y aquí entonces Dios le da unas directrices a Moisés. Y le dice: Moisés, lo que vas a hacer ahora es que vas a preparar una serpiente y la vas a levantar en alto en un asta. Y le vas a decir al pueblo de parte mía que todo aquel que sea mordido, escuche bien, los que sean mordidos por una serpiente venenosa y miren hacia la serpiente que está en el asta, esos serán inmediatamente sanados del veneno de la serpiente. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí usted puede pensar, al mirar esta palabra por encima, usted puede pensar que aquí hay un llamado a la idolatría. Si miro a la serpiente de bronce que Moisés creó, que Moisés le dio forma, que Moisés hizo la figura y la puso en un asta, si yo miro allí, yo voy a ser sanado de mi enfermedad, de la picadura, de la mordedura de la serpiente. Da la impresión de que el mismo Dios está haciendo un llamado a la idolatría. Pero vamos a escudriñar bien esta palabra, hermano, en esta tarde. Fíjese que la expresión bíblica de Dios es que aquellos que ya habían sido mordidos por la serpiente, esos eran los que iban a necesitar voltear su mirada hacia la serpiente de bronce que estaba en el asta de aquel lugar. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en los orígenes, en el inicio de la creación, la Biblia dice que en el huerto del Edén habían dos seres creados por Dios, que eran Adán y Eva, pero había uno tercero, que era, ¿quién era este personaje? Este personaje la Biblia lo llama la serpiente antigua, Satanás, diablo, Lucifer. Esta serpiente que estuvo en el Edén tentó a Eva en aquel huerto, la hizo comer del fruto. Eva hizo comer a su marido, o sea, que les mordió y les impuso a ellos el veneno del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán y de Eva fue la desobediencia a lo que Dios había establecido. Entonces hoy, cuando miramos esta porción del libro de Números, todos aquellos que habían sido mordidos por la serpiente representaban a aquellos que hoy en día han sido mordidos por la serpiente antigua y han puesto sus vidas en peligro delante de Dios a causa del pecado. Todo aquel que peca está lejos de Dios. Capítulo 3, versículo 23 de la carta a los Romanos dice bien claro: por cuanto todos
pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué representaba aquella serpiente en aquella asta, en aquel madero que estaba levantada en medio del pueblo? Era que entonces había que pedirle a la serpiente. Si hubiera sido un llamado a la idolatría, entonces se hubiese convocado al pueblo para que le pidieran a la serpiente que no les dejara pecar, que no les dejara ser mordidos por las serpientes ardientes en el desierto. Pero el llamado no fue a pedirle a la serpiente, el llamado fue a mirarla. El llamado fue a mirar aquella figura que estaba en aquella asta en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque aquella serpiente que levantó Moisés en el desierto era un tipo, era una representación de lo que luego sería Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, hecho hombre en aquella cruz, en el Calvario, dando su última gota de su sangre y diciéndole al Padre: perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Y ganando para toda la humanidad, hermano, para toda la humanidad, la redención de los pecados con solo creer en aquel sacrificio de la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. La paga del pecado, dice Romanos capítulo 6, verso 23, es la muerte. Y no es la muerte física meramente, es la muerte espiritual, es la separación de Dios por la eternidad. Esa paga del pecado, eso es la paga del pecado, eso es lo que el pecado permite que le ocurra al ser humano. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, y esa vida eterna está en Jesucristo su Hijo. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Fue el llamado de Dios a Moisés, fue la dirección de Dios a Moisés. Entonces, los que han sido mordidos por la serpiente antigua, por el pecado, por la separación, por la desobediencia delante de Dios, en el día de hoy solo tienen que mirar hacia la cruz. Solo hay que mirar hacia la cruz. No para ver la cruz, porque la cruz era el patíbulo donde le pusieron, sino para mirar al crucificado, que era el que estaba en aquella cruz. Oiga, hermano, vamos a recordar la expresión del profeta mesiánico del Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 53, donde dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y añade Isaías: subirá cual renuevo delante de él, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y continúa Isaías hablando de los padecimientos del Mesías que estaba ya prometido desde antiguamente. Isaías dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Isaías está señalando proféticamente aquel momento en que Cristo clavado en aquella cruz representaba el perdón y la forma de salvación para todos aquellos que miraran al Calvario. Es por eso que hoy día, en esta situación que le ha tocado vivir no solo a nuestro país, sino al mundo entero, en esta situación donde nos encontramos obligatoriamente, por así decirlo, metidos en nuestras casas para cuidarnos y cuidar nuestra familia ante esta pandemia tan terrible que ha ocurrido, que yo no voy a decir que sea necesariamente un castigo de Dios, oiga, hermano, pero que ha permitido que la humanidad entienda que realmente no somos tan poderosos, no somos tan sabios, no somos tan invencibles, no somos tan grandes como creemos. El hombre piensa que es poderoso por todas las cosas que ha podido lograr, sobre todo en este último siglo que terminó, el siglo XX, esos últimos años de este siglo, donde vimos la palabra de Dios cumplirse cuando dice que en los últimos días la ciencia se aumentará. Cosas que han ocurrido que inclusive han sido hasta de bendición. Porque mire, este invento de la tecnología, este invento del internet, cómo nos permite hoy llegar hasta tu casa con un mensaje de la palabra del Señor. Cosas que bien utilizadas son una bendición para el pueblo, no solo para el creyente, para la humanidad.
Entonces, recuerdo, eso me hace recordar un himno que yo escuché hace muchos años, más de 50 años atrás, que decía: yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valer. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué. Grande solo es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En aquella cruz donde murió Jesús, es a donde hoy tenemos que mirar en medio de esta situación tan terrible que nos ha tocado vivir. Es allí donde tenemos que mirar hoy para encontrar allí, no en la cruz, en el crucificado, la sanidad para nuestros cuerpos, el perdón para nuestros pecados, la salud de nuestra población. Entonces, hoy en medio de esta situación tan difícil que todos vivimos, porque todos la estamos viviendo, miremos no a la cruz, al crucificado, aquel que es poderoso, hermano, para librarnos, para guardarnos, para protegernos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, miremos al crucificado, miremos al caballero de la cruz y pidámosle a Él misericordia para ti, para mí, para los míos, para mis seres queridos, para mi comunidad, para mi congregación, para mi país, para el mundo en que Dios nos ha permitido nacer y vivir. Miremos a la cruz, porque en la cruz es donde el crucificado vertió su última gota de sangre. Él mismo profetizó y dijo: así, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre ha de ser levantado, para que a través de ese sacrificio haya redención y vida eterna. Y quiero despedirme cantando un himno a la gloria del Señor. En el monte Calvario estaba una cruz, el emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación.
seré siempre fiel a la cruz de Jesús. Mis desprecios con Él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos. Mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Alabado sea el nombre del Señor.